Bien, vamos a ver el tema regulación de la expresión genética, ¿sí? Una breve introducción. Bueno, nosotros ya vimos que el ADN puede llevar información genética, aunque también vimos que hay partes del ADN que tienen otras funciones. Esa información genética de cada individuo es lo que llamamos genotipo, y esa información genética fue heredada de los progenitores de ese individuo. Esa información genética va a tener que transcribirse y traducirse para poder producir proteínas. Proteínas que van a formar parte de lo que llamamos el fenotipo. ¿Está bien? Los procesos de transcripción y traducción ya los vimos. Producto de la transcripción, a partir de ADN se obtienen diferentes tipos de ARN. En particular hay uno de esos tipos que es el ARN mensajero, que va a estar sujeto a la traducción, ¿sí? Del proceso del cual se van a obtener las proteínas. Bueno, justamente estos procesos vamos a ver que están regulados. Nosotros vamos a prestar especial atención a los mecanismos de regulación de la transcripción. Todo organismo fue en algún momento una cigota, producto de la fecundación de un espermatozoide a un óvulo. Esa cigota se dividió en su momento en dos células mediante la mitosis, ¿sí? Adelantemos que la mitosis es una división celular que a partir de una célula produce dos con un genotipo idéntico, ¿sí? Es decir, estas dos células van a tener exactamente el mismo genotipo que tenía la célula original. Esas dos células van a dividirse también y darán 4, y esas 4 8, y esas 8 16, y de esta forma ese organismo está aumentando el número de células y se está empezando a formar lo que llamamos un embrión, ¿sí? Lo que sucede es que esas células van a seguir dividiéndose, van a seguir dando más número de células. Eso es lo que explica que nosotros tengamos millones y millones de células en nuestro cuerpo, ¿no? Este proceso de división celular. Pero a su vez, cuando nosotros observamos las células de los diferentes tejidos, vemos que aproximadamente hay 200 tipos de células diferentes, ¿no? 200 fenotipos distintos a nivel celular. Eso implica que esas células tienen diferentes proteínas, pero por esto que estamos viendo acá, sabemos que todas tienen el mismo genotipo, o sea, son células con diferente fenotipo, pero que todas tienen los mismos genes. Entonces es muy interesante estudiar los procesos que permiten que células que poseen el mismo genotipo, sin embargo, terminen produciendo diferentes proteínas y por lo tanto tengan diferentes fenotipos. Esas proteínas a su vez le van a dar a esas células diferentes funciones. Entonces nosotros vamos a tener en nuestro cuerpo células con, por ejemplo, acá están dibujadas una célula que podría ser una célula muscular, que va a tener la capacidad de contraerse, un glóbulo rojo, que va a ser una célula que va a tener capacidad de transportar oxígeno, ¿sí? Una célula de la piel, un glóbulo blanco. Todas estas células que tienen diferente función o funciones por tener diferentes proteínas, pero su genotipo es el mismo. Entonces se puede ver qué importante es la regulación de la expresión genética para producir células diferentes eh, a partir de células que tienen la misma información genética, ¿sí? Ese proceso se llama diferenciación celular y en parte está explicado por la regulación de la expresión genética, ¿sí? Lo que vamos a ver a continuación. La expresión genética se puede regular en varios pasos, ¿sí? Nosotros tenemos el gen con información, ese gen tiene que ser transcripto y va a pasar a un ARN mensajero, y ese ARN mensajero tiene que ser traducido y va a dar una proteína. La, la que va a tener función es la proteína activa, ¿sí? La que va a poder, por ejemplo, ser una proteína de transporte o ser una enzima, ser una proteína que haga alguna actividad. Esa es una proteína activa. En la célula lo que hay es un gen.
¿sí? Para llegar de ese gen a la proteína activa, tienen que pasar varios procesos. El primer proceso, nosotros ya lo vimos, es la transcripción. Ese gen tiene que ser transcripto, eso va a dar un transcripto primario, ¿sí? Ese transcripto primario después es procesado en el proceso de empalme. Recuerdan que se le remueven intrones, ¿sí? Se agregan modificaciones a los extremos. Después ese mensajero tiene que ser transportado por los poros del núcleo hacia el exterior del núcleo, o sea, hacia el citoplasma. Ese proceso también tiene ciertos controles. Una vez que el mensajero está en el citoplasma, ya puede ser traducido, ¿sí? Y dar la proteína. Lo que sucede es que ese mensajero va a tener cierta duración. Así que acá hay otra manera de regular la expresión genética, porque este mensajero se va a degradar en sus nucleótidos, con lo cual ya va a dejar de ser un mensaje posible de ser traducido. La proteína, una vez que se produce, tampoco es una macromolécula que va a estar para siempre en la célula, ¿sí? Y aparte, la mayoría de las proteínas se producen en un estado que están inactivas. Tienen que sufrir algún tipo de modificación posterior que las active. Entonces, el control de la actividad de una proteína también es una manera de controlar la actividad de ella, ¿no? Entonces, supongamos que esa proteína es activada, ahora funciona. Si es una proteína de transporte, hará el transporte que sea. Si es una enzima, transformará su sustrato, ¿sí? Ahora, esa proteína tampoco va a durar para siempre. Hay mecanismos en la célula para degradar proteínas y producir proteínas nuevas. ¿Está bien? Así que esa degradación de la proteína es otro proceso que también puede ser controlado. O sea, como se puede ver acá, hay varios pasos. Cada flecha de estas es una, un paso en el cual se puede controlar la actividad de ese paso, y eso va a influir, en definitiva, en que habiendo un gen haya una proteína activa. Nosotros todos estos pasos vamos a focalizar sobre todo en el control de la transcripción, ¿sí? ¿Qué hace que un gen se transcriba más o menos? Pero bueno, en algunos de estos los fuimos hablando en clase, en algunos momentos, y hoy nos vamos a dedicar más a este. De los mecanismos de regulación de la expresión genética, vamos a prestar especial atención en los que regulan la transcripción y a qué velocidad se realiza ese proceso, ¿sí? Vamos a ver que uno de los principales mecanismos es el estado de la cromatina. La cromatina puede estar en dos estados, un estado laxo o más relajado, ¿sí? Recordemos que la cromatina es la interacción entre el ADN y unas proteínas llamadas histonas. Esa interacción producía cromatina, y esa cromatina a su vez podía estar más o menos enrollada o condensada, y eso va a influir en la transcripción, ¿sí? Las zonas más condensadas, las que llamábamos heterocromatina, no se transcriben porque las secuencias de ADN que quedan en las zonas condensadas o de heterocromatina no están accesibles a las proteínas que participaban en el inicio de la transcripción, ¿sí? Sobre todo los factores de transcripción. Los factores de transcripción son esas proteínas que se unían al promotor y a otras regiones reguladoras de los genes y permitían que los genes se transcriban. Esas regiones reguladoras, en el caso de la heterocromatina, no van a estar accesibles, ¿sí? Y sí lo van a estar en el caso de la eucromatina. Después vamos a ver que hay otros mecanismos que regulan la transcripción que tienen que ver con la modificación química de, por ejemplo, algunas bases nitrogenadas, ¿sí? Sobre todo la citosina. La citosina es una base que puede modificarse mediante el agregado de grupos metilos
Eso lo hacen particular un tipo de enzimas que se llaman metiltransferasas, y eso va a afectar el grado de transcripción. Otra modificación química, pero en este caso de las histonas, de la parte proteica de la cromatina, va a ser el agregado de grupos acetilos. Eso lo van a hacer otro grupo de enzimas, ¿sí? Las histona acetiltransferasas o enzimas HAT. Va a haber algunas que agregan grupos acetilos, otras que sacan grupos acetilos, y eso también va a influir en la velocidad de la transcripción. Y por último vamos a ver que hay secuencias reguladoras en los genes, ¿sí? Activadoras y silenciadoras, o enhancers y silencers en inglés. Estas regiones van a participar también en la regulación de la transcripción. Esto es lo que vamos a ver a continuación en las siguientes diapositivas. Como decía antes, la heterocromatina es un estado de condensación más compacto de la cromatina, y los genes que quedan incluidos dentro de estas regiones de heterocromatina no pueden ser transcriptos. Así que esta es una primera manera de regular la transcripción, ¿sí? Son como genes que están silenciados. Este grado de enrollamiento no es definitivo, es decir, si esta zona que tiene heterocromatina se descondensa y pasa a eucromatina, ahora esa zona estaría accesible a, a toda la maquinaria proteica de la transcripción y podría ser expresado, los genes que están acá, ¿sí? O sea que la condensación y la descondensación son procesos reversibles, ¿está bien? En definitiva, las zonas de eucromatina representan o incluyen genes que están activos, y las zonas de heterocromatina representan zonas cuyos genes están en estado inactivo. Hay zonas de la cromatina, de la heterocromatina, que están siempre, o la mayor parte del tiempo, en ese estado, con lo cual esas zonas no se transcriben nunca. A esas zonas se las llama heterocromatina constitutiva, ¿sí? Esas zonas en general no tienen genes, son zonas del cromosoma como los telómeros, los centrómeros, son zonas que están siempre heterocromatinizadas y no hay transcripción ahí de ninguna de esas partes. Bien, acá tenemos una de las primeras modificaciones químicas que pueden influir en la velocidad de la transcripción, y es la metilación, ¿sí? Acá nosotros tenemos un dibujo de la base citosina en su estado normal y en su estado metilado, ¿sí? Eso lo mencioné antes, está en una diapositiva anterior. Esos metilos los agregan unas enzimas que se llaman metiltransferasas, y las zonas metiladas suelen ser zonas que van a estar más inactivas a la transcripción. Es decir, la metilación del ADN frena su transcripción. Incluso la metilación, sobre todo en las zonas donde hay muchas citosinas seguidas de guaninas, ¿sí? Se llaman islas CPG. Las islas CPG son zonas de los genes que tienen muchas citosinas seguidas de guaninas. Esas zonas se suelen metilar, y si están metiladas, la transcripción se frena. Si pierden los grupos metilos, vuelven a transcribirse, ¿no? Estos procesos de metilado y desmetilado también son reversibles. Los metilos, repito, se agregan en las citosinas, ¿sí? Otra modificación química de la cromatina, pero esta vez a nivel de histonas, es el agregado de acetilos.
Si recordamos, las histonas que forman parte, estaban de a 8, formando parte del centro del nucleosoma, ¿sí? El nucleosoma era las 8 histonas con las 2 vueltas de ADN. Esas histonas tenían una colita, decíamos nosotros, y esa colita es importante porque justamente en este momento, la colita es una cadena de aminoácidos, ¿no? Esos aminoácidos pueden ser modificados químicamente, agregándoles acetilos. Los grupos acetilos, que también lo agrega una enzima, o una transferasa, una acetiltransferasa, esos acetilos hacen que la cromatina sea más transcribida a mayor velocidad, ¿sí? Al revés de los metilos. Es decir, el agregado de acetilos en las histonas hace una cromatina que se transcribe más rápido. Y la remoción de esos acetilos va a hacer que vuelva a una velocidad de transcripción menor. Entonces, este mecanismo, el agregado y sacado de acetilos, y el anterior, el agregado y sacado de metilos, son dos modificaciones químicas reversibles que no están alterando la secuencia de nucleótidos, no modifican el ADN en sí mismo, sino que son simplemente como marcas químicas que se pueden agregar y se pueden sacar, pero en definitiva van a influir en con qué velocidad se transcriben esos genes. En cuanto a las secuencias reguladoras que llamábamos activadores o silenciadores. Bien, acá en esta diapositiva vamos a ver el caso en particular de un activador. Lo que tienen de particular estas secuencias es que pueden estar realmente muy lejos del gen. Es decir, tenemos un gen en particular, su región promotora, que está en río arriba del gen, cerca, muy cerca, y capaz que hay una región activadora que está miles, por eso acá está cortado esto, ¿no? Como para simbolizar de que esto no está necesariamente cerca de esto, puede estar muy lejos. Y en estas regiones activadoras va a haber interacción con otras proteínas, sobre todo con factores de transcripción específicos. Nosotros, vamos al dibujito acá abajo, nosotros habíamos visto que en la región promotora se unía la ARN polimerasa, pero requería de la colaboración de ciertos factores de transcripción, que acá en este dibujo serían estas estructuras en verde, en violeta, en rosa, ¿sí? Estos serían los factores de transcripción basales, factores de transcripción que son típicos y necesarios para la transcripción de cualquier gen. Pero después había unos factores de transcripción específicos, que esos eran propios de cada gen o influían en algunos genes en particular. Bueno, esos factores de transcripción suelen interactuar con estas regiones activadoras. Acá están representados por estos dos cuadrados azules. Y cuando esos factores de transcripción están presentes y se unen a la región activadora, esa región activadora con los factores de transcripción se une a todo el resto de la maquinaria de la transcripción y eso haría que este gen se transcriba en mayor cantidad, ¿sí? Por eso estos activadores reciben ese nombre. Son secuencias de ADN que en presencia de los factores de transcripción específicos van a hacer que este gen se transcriba mucho más. ¿Está bien? Lo contrario ocurriría con un silenciador. Un silenciador sería la misma diapositiva, ¿no? Pero la lógica es la misma. Un silenciador es también una secuencia de ADN que es reguladora, lejana al gen, y que cuando se unen proteínas a esa secuencia silenciadora va a hacer que la transcripción del gen disminuya. ¿Está bien? Entonces estas secuencias reguladoras son importantes porque en realidad no son parte del propio gen, pueden estar lejos, pueden estar en zonas donde justamente no hay genes, no son
no son zonas que se transcriban, ¿sí? Estas zonas, silenciadores o activadores, no se transcriben, sino que son zonas que interactúan con factores de transcripción y van a acelerar o a frenar la transcripción de un gen. ¿También? Bueno, estas zonas también están sujetas a mutaciones y en el caso de surgir mutaciones, eso afectará, depende si es un silenciador o un activador, en la velocidad que se transcribe el gen. Aunque en realidad esas mutaciones que ocurren en estas regiones no estarían afectando al gen en sí mismo, están afectando otras regiones. Otra manera de regular la expresión génica es a través de estos factores de transcripción específicos que mencionábamos antes, ¿no? Y para entender eso, yo acá les propongo un ejemplo didáctico, que sería el siguiente. Imaginemos una célula que tiene un factor de transcripción específico, lo vamos a simbolizar con este pentágono negro. Esa célula se divide, ¿sí? Y si bien no hay una molécula del factor de transcripción, vamos a suponer que, producto de la división celular, una de las células, la que vamos a llamar B, recibe mayor cantidad de ese factor de transcripción, ¿sí? Recibe una mayor concentración de ese factor de transcripción. Y la célula A recibe muy poco o nada. ¿Está bien? Entonces lo que vamos a ver es que ahora esta célula B y esta célula A, que genéticamente son idénticas, porque recibieron la misma información de su célula madre, sin embargo fenotípicamente van a dar un resultado distinto, porque la presencia de este factor de transcripción específico en la célula B va a tener un impacto en lo que empezamos a ver en este video, que es la diferenciación celular. Bien, vamos a la célula A primero, la que no recibió el factor de transcripción específico o en baja concentración. Bien, vamos a suponer una porción del ADN de esa célula y 4 genes, ¿no? El gen negro, rojo, verde y naranja. Esos genes para transcribirse requieren de la presencia de un factor de transcripción basal. Los factores de transcripción basales eran los que eran necesarios para la transcripción de cualquier gen, ¿sí? Va a ser este rombo amarillo. Además va a hacer falta RN polimerasa, que es el enzima que transcribe. Bien, ¿qué sucede? En el caso del gen rojo, con la presencia del factor de transcripción basal y la RN polimerasa, es suficiente para que ese gen se transcriba. Va a haber ARN mensajero y va a haber traducción y por lo tanto va a haber una proteína. La proteína va a ser esta esfera o este círculo rojo. En el caso del gen negro, verde y naranja, la presencia del factor de transcripción basal y la RN polimerasa no alcanzan para que se transcriban. Esos genes necesitan algún otro factor de transcripción, ¿sí? Uno específico. Pero acá no está. Entonces, estos genes, negro, verde y naranja, van a estar presentes, pero no van a expresarse, no va a haber producto proteico de ninguno de los tres. O sea que en la célula A va a estar el factor de transcripción, va a estar la proteína roja, que tendrá su función, pero no van a estar los productos proteicos de estos tres genes. En el caso de la célula B, la que heredó en la división celular una concentración alta del factor de transcripción específico, ¿recuerdan? El pentágono negro. Ahora, al estar presente, va a ser que el gen negro, que en la célula A no se transcribía, acá sí se transcriba, porque está su factor de transcripción específico. El rojo vimos que se iba a transcribir porque alcanzaba con que estuviera el factor basal, que era el amarillo, y la RN polimerasa. O sea que la proteína roja se va a producir. La diferencia es que en la célula B se va a producir la proteína codificada en el gen negro. Y resulta que ahora esta proteína, triangulito negro, es una proteína que a su vez
es factor de transcripción específico de estos dos genes. O sea que ahora, como va a estar la proteína triángulo negro, el gen verde y el gen naranja se van a transcribir. Entonces vamos a tener como producto proteico la proteína codificada en el gen verde y la proteína codificada en el gen naranja. Es decir, la célula B tiene los mismos genes que tenía la A, pero va a tener estas dos proteínas que en la A no estaban. Y acá sí, porque acá estos genes se lograron transcribir porque estaba presente el factor de transcripción específico que a su vez fue producto de la transcripción de un gen que requirió de otro factor de transcripción específico. O sea, esto es muy común. Genes que producen factores de transcripción que a su vez permiten la transcripción de otros genes que también producen factores de transcripción. ¿Sí? Entonces, con este ejemplo estamos viendo cómo dos células que tenían la misma información genética, sin embargo, están produciendo proteínas diferentes. En este dibujo se ve justamente lo que decíamos antes, ¿no? Recuerdan, partíamos de una célula con un material genético, un genotipo, esa célula se divide en dos por mitosis, el material genético que reciben las dos hijas es exactamente igual, es idéntico. Sin embargo, esta célula recibe una concentración mayor de una proteína al separarse, al dividirse el citoplasma, ¿no? Recibe una concentración mayor de un factor de transcripción específico que activa un gen, que era el gen negro, que produce otro factor de transcripción, que era el triángulo negro, que a su vez permite la transcripción del gen verde y del gen naranja. En esta célula, en la A, la ausencia de este factor de transcripción no permite que se exprese el gen negro, que no esté la proteína triángulo negro, que era otro factor de transcripción, y en la célula A no se van a transcribir los genes verde y naranja. Entonces, fijémonos cómo estas dos células, la B y la A, terminan teniendo un genotipo idéntico, pero una diversidad de proteínas diferente. Es decir, en la célula B tenemos la proteína roja, en la A también, los factores de transcripción basales están en las dos, pero ahora en la B tengo estas cuatro proteínas que acá no están. Y no porque no estén los genes están, pero por regulación de la transcripción no se están expresando. Bien, ahora que ya vimos transcripción, traducción y algo sobre regulación de la expresión génica, podemos volver a analizar un poco algunos datos sobre el genoma humano, ¿sí? Que ya habíamos dado en clase, pero ahora podemos entender mejor algunas cosas. Bien, supongamos que esta barra representa el 100% del ADN humano, ¿sí? Esos 3.000 millones de pares de nucleótidos, esos 46 cromosomas. Bien, eh, ahora podemos entender algunas cuestiones con más detalle. De ese 100% del ADN humano, de nuestro genoma, si lo analizamos, el 60%, vamos a hacer números más redondos, 60% sería ADN repetitivo, o sea, ADN cuya secuencia son porciones que se repiten, algunas más largas, otras más cortas, pero que se repiten muchas veces, ¿sí? Después vamos a subir un cuadro más adelante cuántas veces, pero muchas. Si el ADN es información genética, nosotros asociamos en general la información genética del ADN con zonas que no son repetitivas justamente, ¿está bien? Porque si la secuencia de nucleótidos sería la que tiene la información genética, una secuencia de nucleótidos repetitiva sería una información repetida muchas veces. No, no ocurre eso. Estas zonas del ADN, de ADN repetitivo, justamente no tienen información genética. Son zonas del ADN que no nos interesan desde ese punto de vista, ¿sí?
Las zonas del ADN que tienen información genética que a nosotros nos interesa es justamente el otro 40%, ¿sí? Que es ADN no repetitivo. Vamos a seguir un poquito con ese 40%. La mayor parte de ese 40%, un 36%, son lo que nosotros llamamos genes, es decir, secuencias de ADN que se transcriben, que dan producto de esa transcripción algún tipo de ARN. ¿Está bien? Eso es más o menos el 36%. Hay un 4% de ADN no repetitivo que son lo que llamamos pseudogenes. Después vamos a ver una diapositiva con un caso particular de un pseudogen para entender qué es esto. Y secuencias intergénicas o reguladoras. ¿Recuerdan esas secuencias silenciadores, activadores, ¿no? Todas esas secuencias que influyen en la transcripción de un gen no son secuencias repetitivas, no están dentro de este 60%, están dentro de este 40%, pero no se transcriben, entonces no los consideramos genes. ¿Sí? Bien. Si volvemos a la parte que son genes, eh, la mayor parte de la secuencia de los genes no codifica para secuencia de aminoácidos. ¿Por qué? Porque recordemos que dentro de los genes estaban en particular las regiones llamadas intrones. Y la cantidad y el tamaño de los intrones puede ser muy grande y muy numeroso. Entonces, la mayor parte de la secuencia de un gen corresponde justamente a intrones. A exones corresponde la menor parte. Y en esos exones es donde después, durante la traducción, se traducía la secuencia de nucleótidos a secuencia de aminoácidos. En definitiva, de ese 36% de los genes, en intrones queda un 33%, o sea, solo una parte de los genes, minoritaria, un 1,2%, es traducida a proteínas. ¿Sí? En definitiva, repito este valor, ¿no? El 100% del ADN, secuencias de ADN que tengan información que va a ser traducida a secuencia de aminoácidos, estamos hablando solo del 1,2%. ¿El resto no sirve para nada? No, porque en los genes, además de esas secuencias que son traducidas, hay intrones, hay promotores, hay regiones reguladoras que permiten que esos genes se transcriban. Entonces, si juntamos todas esas regiones, hacemos este 40%, que es fundamental. Esas regiones tienen que estar. Pero de ese 40%, solo un 1,2 es ADN que va a ser traducido por codones, ¿recuerdan? Leído de A3 a secuencia de aminoácidos. ¿Qué pasa con el otro 60%, el ADN repetitivo? Bueno, hay un 6,3 de ese 60, que son esas regiones que nosotros habíamos visto como satélites, centrómeros o telómeros, ¿no? Los extremos de los cromosomas. Son regiones estructurales del ADN. O sea, el ADN ahí cumple un rol estructural, que es fundamental porque de hecho se sabe que si esos telómeros o centrómeros son removidos, el proceso de división celular no acontece o no ocurre de forma normal. El resto del ADN repetitivo, fíjense, ¿no? Más del 50% de nuestro ADN, se reparte en un tipo de regiones que llamamos transposones. No es un tema que desarrollamos en la cursada. Los transposones son regiones que por diferentes mecanismos se pueden copiar y mover dentro del genoma. O sea, se pueden generar copias y esas copias volver a introducirse dentro del genoma. Por eso esas regiones con el tiempo, mucho tiempo, se fueron
fueron aumentando en número, porque se van copiando, se vuelven a meter dentro del genoma, con lo cual cada vez hay más copias, ¿sí? Hay variedad de estos transposones. Tienen que ver con que si son transposones de ADN o ARN, ¿sí? Si son más cortos, más largos, de ahí los diferentes tipos de nombres. Nosotros no vamos a entrar en esa diferenciación en esta cursada. Pero a ver, lo que tiene que quedar claro es que son secuencias de ADN que no llevan información para proteínas, sino que son secuencias de ADN que en algunos casos pueden transcribirse, generan copias nuevas que son reintroducidas al genoma. Por eso van cambiando y aumentando la cantidad de esas secuencias. Bien, les quería mencionar esto de los pseudogenes. Los pseudogenes es un caso interesante porque los pseudogenes pueden dar origen a variantes de proteínas, ¿sí? A ver, imaginemos esta situación, ¿no? Tenemos un gen, llamémoslo gen naranja, que por transcripción y traducción da la proteína naranja. Y ese gen sufre una duplicación. O sea, en el genoma ese gen pasa a tener una copia nueva, ¿sí? En primera instancia, el gen naranja 2, ¿sí? Está el gen naranja original y pasa a tener una copia nueva, gen naranja 2. Este verde y rojo representan otros genes, ¿no? Que acá sigue estando este. Pero este gen se duplicó. Bien, ahora este gen naranja, el 2, es interesante porque esa región podría sufrir cambios, mutaciones, que no afectarían a la producción de la proteína naranja. ¿Por qué? Porque la proteína naranja se produce ya por presencia del gen original. Y el gen original sigue presente. Es decir, la proteína naranja se va a seguir produciendo porque el gen original está. Pero ahora, al haber una copia del gen naranja, este gen podría sufrir cambios que en algunos casos podrían llegar a dar una proteína nueva, ¿sí? La proteína naranja 2. Y esta proteína tener función, tal vez parecida a la proteína naranja 1 o no, pero podría tener función. O sea, tendríamos el caso de que por una copia de un gen, eh, ahora este gen nuevo, el naranja 2, me estaría dando una proteína nueva, ¿sí? En el caso de que las mutaciones al gen naranja 2 hagan que el producto proteico de esa proteína, de ese gen, perdón, no tenga función alguna, ahí estamos ante el caso de un pseudogen, ¿sí? Porque ese gen nuevo no estaría, sería este caso, ¿no? No estaría codificando la proteína original ni ninguna proteína diferente, ¿sí? ¿Cómo se sabe que en ese caso ese pseudogen se originó a partir del gen naranja original? Y porque por más que haya tenido algunas mutaciones, si yo comparo las secuencias del gen naranja 2 con el gen naranja original, van a ser muy parecidos. Entonces, los pseudogenes se suelen encontrar justamente al comparar secuencia de nucleótidos por ser parecidos a un gen que es funcional, ¿no? En este caso el gen naranja. Así que existen bastantes, habíamos mostrado, ¿no? Zonas de pseudogenes en nuestro genoma y se originaron de esta manera, por copia de genes, y esas copias acumularon mutaciones y terminaron haciendo que esos genes actualmente no produzcan o no codifiquen para ninguna proteína. Pero si uno compara, encuentra que son parecidos a los genes que le dieron origen. Bien, en esta tabla tenemos un detalle de estas secuencias repetitivas que yo les mencioné antes, estos transposones.
que podían ser de ADN o ARN, no codifican para proteínas, ¿sí? Pero simplemente quería mostrar que realmente pueden estar en cantidades muy grandes, ¿sí? O sea, estamos hablando de, en algunos casos, 1 millón de copias, 850.000 copias, 1,5 millones de copias, ¿sí? Justamente son entonces secuencias sin información genética, pero repetidas una gran cantidad de veces. Y esto, entre todos ellos, ocupa más del 50% de nuestro genoma.